No, ¿quién será? Ah, Elizabeth. Buenos días, Elizabeth. Cuánto gusto. Madrugando. No le escucho. No le escucho. No le escucho. Elizabeth. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No le escucho. Mira, no sé. ¿Aló? Elizabeth, no le escucho. No tiene audio. No tiene audio. Se desconectó. Este otro. ¿Aló? Buenos días, Alexander. ¿Cómo está? Buenos días, profesor. Gusto escucharle, gusto verle de paso. Mañaneando. Sí, no hay problema. Elizabeth se estaba conectando ahí, pero me parece que tiene malo el audio. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Porque es un poquito largo este tema. Vamos a seguir con el anticresis, ¿verdad? Pero Bueno, ahora te crece, ¿verdad? sí. El otro día mirábamos algunas características, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice nuestro código. Buenos días, profesora. Ahora sí la escucho, ¿Me Elizabeth. escucha? Muy bien. Buenos días, colega. Buenos días, colegas. ¿Cómo amanecen? Bien, ¿y usted? Vamos a dar Bien. inicio, ¿verdad? Decíamos que el anticresis es un contrato mediante el cual una persona le entrega un bien raíz a otra para que se pague con su fruto, ¿verdad? Eso lo explicábamos el día anterior también, ¿verdad? Y decíamos que tiene que estar constituido en escritura pública, ¿verdad? Y ahí en ese contrato pues se van a fijar los términos, ¿verdad? En que el acreedor ha de administrar la finca, porque recuerden que el acreedor es el que recibe el bien para prestar, para pagarse con su fruto, ¿verdad? Él recibe el bien. Entonces el deudor anticresista es el que va a recibir, ¿verdad? Entregó el bien, ¿verdad? Para que el otro lo trabaje y se pague con sus frutos, porque el deudor es el que le debe al acreedor, ¿verdad? Bueno, de lo contrario, pues se entenderá que no hay intereses y que si no se pactan intereses en el contrato, entonces pues no hay intereses, ¿verdad? Y él debe de administrar el acreedor de la misma manera que el mandatario general. Decíamos que el anticresis también solo puede ser constituido por una persona que tenga capacidad. Eso lo decíamos el día anterior también. Una persona que sea titular. Usted no puede dar en anticresis un bien ajeno, ¿verdad? Usted tiene que tener capacidad, tiene que disponer del inmueble, ser titular, ¿verdad? De ese inmueble. Y, por ejemplo, el usufructuario, decíamos, puede dar en anticresis su derecho de usufructo, ¿verdad? Y también, por ejemplo, el que solo tiene poder para administrar no puede constituir un anticresis a favor de otra persona, ¿verdad? Ahora, en estos tipos de contratos decíamos que que el acreedor puede celebrar como administrador del bien otros tipos de contratos y son válidos, pues, ¿verdad? Pero no pueden extenderse a mayor tiempo del que debe durar el anticresis, ¿verdad? Bien. También vemos que la anticresis confiere al acreedor derechos, por ejemplo, de retener el inmueble en sus manos hasta que la deuda sea pagada, ¿verdad? Y también adquirido por un tercero sobre el inmueble para efectos de hipotecas, puede ser constituido, ¿verdad? Entonces, pero eso es salvo que el derecho haya sido adquirido por un tercero, ¿verdad? Esa es la excepción, ¿verdad?
ya que no se notificó la resolución a escrito. Estamos hablando de que antes de constituirse el anticresis se constituyó una hipoteca, ¿verdad? Y entonces debió de haber una comunicación y de decir, oye, esto está grabado con una hipoteca, ¿verdad? No puede constituir un anticresis, ¿verdad? Entonces los acreedores hipotecarios pueden en este caso oponerse a la anticresis, ¿ya? Y hacer uso de sus derechos, ¿verdad? Puede demandar perfectamente bien al deudor. Otro derecho que tiene el acreedor anticresista sería pues transferir a otro bajo su responsabilidad el usufructo y administración del bien, ¿verdad? Si no se hubiera estipulado algo en el contrato. Si se estipuló otra cosa, no puede. Pero si no se estipuló nada, él puede bien transferir a otro bajo su responsabilidad el usufructo y administración del bien. Otro derecho que tiene el acreedor anticresista es de defender sus derechos como las acciones personales, ¿verdad? Con acciones personales. Perfectamente bien, él puede demandar. También el acreedor anticresista pues, debe cada año por lo menos dar cuenta de los productos que ha producido este bien, ¿verdad? Y entonces él, en este caso, va a responder por los frutos y rendimientos que perdieron por su culpa, ¿verdad? También por las contribuciones y demás cargas prediales, ¿verdad? Salvo el derecho de deducírselas del rendimiento, de los frutos, ¿verdad? Ahora, el derecho de retener el acreedor, el bien en sus manos es indivisible. ¿Por qué? Porque no puedes arrancarle un tuco a la casa y decirle, toma hombre, un tuco de casa, pues, me voy a quedar con la mitad. ¿Verdad? Es indivisible, eso lo decíamos el otro día. Igualmente, Sí, es cierto. igualmente está obligado a hacer los gastos necesarios, decíamos, para la conservación. Para conservación. ¿Verdad? Y también pagar todos los derechos que tiene la casa, el inmueble, decíamos, ¿verdad? Sus impuestos y qué sé yo, si hay alguna servidumbre, si hay algún usufructo anterior al anticresis, ¿verdad? También no pueden ser exactamente conocidos los frutos que se regulan por perito, ¿verdad? Es decir, si no hemos establecido cuáles son los frutos, entonces podemos nombrar un perito, ¿verdad? Para que determine. Ahora, en la escritura también pueden las partes señalar el término para rendir cuentas, ¿verdad? Es decir, puede ser anual, puede ser cada 6 meses, rendir la cuenta, ¿verdad? Otra cosa es que si el acreedor, por ejemplo, hubiera conservado en su poder el bien, dado en anticresis durante 10 años, yo creo que en el cuestionario les hago esa pregunta. ¿Ya vieron la tarea, jóvenes? Más o menos. Sí. Yo les la del cuestionario, la del trabajo. Ahí va esa pregunta también. Las preguntas que mandó, sí, ahí va esa pregunta. Que mandé. Entonces, si él mantiene en su poder 10 años el inmueble, pero sin rendir cuenta, entonces se presumirá pagada el capital y los intereses, a menos que él pruebe lo contrario, ¿verdad? Porque es que lo más correcto es que él vaya rindiendo cuentas cada 6 meses, cada año. Pero eso hay que establecer. ¿Sí? Dígame, Alexander. Así es, hay que definirlo. Exacto. Los periodos en los que me tiene que estar haciendo rendición de cuentas de lo que sea, o sea, los frutos que ha cosechado o que ha rendido durante ese tiempo el bien. Exacto. Buenos días, Ismara. Bienvenida. ¿Me escucha? Dame la entrada, Ismara. Buenos días, profesora, no le escuchaba. ¿Cómo está? No, también como usted. Me alegro de escucharla. Gracias, profesora. Saludos, compañero. Buenos días, compañera. Buenos días, buenos días. Que el acreedor también. Dígame. Que está tratando de conectarse para que lo tenga ahí en pendiente, oiga. Sí, bájenle el sonido a su audio para que escuchen. Entonces, el acreedor que administra el bien, pues no da cuenta, por ejemplo, no da cuenta 2 meses después del plazo en que debe darles, pues puede ponérsele un interventor. Si él no da cuenta, si vos decís que va a dar cuenta por lo menos cada trimestral, pues se le pone un interventor, una persona que lo va a estar controlando, ¿verdad? A su costa. Si el deudor así lo pide, ¿verdad? Entonces,
Eso depende, va a ir en dependencia. Ahora, también no pueden darse en anticresis los bienes ajenos, eso ya estamos claros, ¿verdad? Sin que tenga un poder especial, ¿verdad? Del dueño. Ahora, si se prueba debidamente que el dueño prestó su bien, porque puede ser de que vos prestes el bien a otro para que se diera en anticresis, pues eso es válido, el contrato es válido, ¿verdad? Entonces, otra cosa, el acreedor anticresista puede evitar la casa que se le hubiera dado en anticresis, recibiendo como fruto de ella el alquiler, ¿verdad? Que otro pagaría, porque puede ocupar una parte, qué sé yo, habitar en una de las habitaciones y alquilar el resto. Bueno, entonces el alquiler se va a sumar como fruto a la deuda, ¿verdad? Pero más no puede hacer ningún cambio en el inmueble, ¿verdad? Ni alterar el género de explotación que acostumbraba el propietario, ¿verdad? Ahora, y cuando de ellos resulte que el deudor, después de pagada la deuda, ¿verdad?, no puede explotar el inmueble de la misma, entonces, de la misma manera que lo hacía antes, ¿verdad? Ahora, el acreedor no puede hacer mejoras en el bien dado en anticresis sin autorización del dueño, ¿verdad? Entonces, y es de ningún valor toda cláusula que autorice al acreedor a tomar la propiedad del inmueble por el importe de la deuda, ¿verdad? Es decir, él no se puede pagar porque ya hicimos un contrato de anticresis, ¿o no? Y recuerden de que usted tiene que respetar las cláusulas establecidas en ese contrato, ¿verdad? Pero si la anticresis fuera judicial, entonces el acreedor podrá pedir nuevamente la venta del inmueble. Estamos hablando de que si fuera que la anticresis fue judicial, es decir, el juez lo decretó, ¿verdad? Entonces se puede pedir nuevamente la venta del inmueble. El deudor puede, sin embargo, vender al acreedor. ¿Sí? El deudor está facultado porque es de él el inmueble, a venderle el inmueble al acreedor, ¿verdad?, que le dio en anticresis, antes o después del vencimiento de la deuda. O sea, está en facultad. Como yo te lo di en anticresis para que te vayas pagando, pero también podemos hacer alguna transacción para ya cancelar la deuda y que la casa te quede, ¿verdad? Ahora, otra cosa, el acreedor que tiene hipoteca establecida sobre el inmueble recibido en anticresis puede usar de sus derechos como si fuera acreedor anticresista. Estamos hablando que hay una hipoteca constituida sobre el inmueble. Ahora, el deudor no podrá pedir la restitución del inmueble dado en anticresis sino después de la extinción total de la deuda, ¿verdad? Estamos hablando que el deudor diga, a ver, devuélveme la casa. No, hay que respetar el anticresis que firmó con el acreedor, ¿verdad? Hasta que termine el plazo y hasta que termine de pagarle. A menos que decidan, como te digo, hacer una transacción. A ver, pues te voy a vender la casa, ya quiero salir de esto. Ya no te voy a deber y quédate con la casa. Volteame. ¿Cuánto me vas a voltear? ¿Verdad? Estamos hablando de plata. Entonces, también el acreedor anticresista que abuse de las facultades. Estamos hablando, ¿verdad?, de las facultades que tiene como acreedor anticresista, que le confiere, pues, este contrato, puede ser obligado a restituir el bien que le dieron en anticresis aún antes de haber sido pagado, ¿verdad? Pero tendríamos que ver en qué situación. Por ejemplo, el anticresista es responsable al deudor si no ha conservado todos los derechos que tenía el bien cuando lo recibió en anticresis. Él va a responder porque él no pagó los impuestos, ¿verdad? Es decir, una casa también necesita gastos, no solo gastos de conservación, pagar los impuestos, qué sé yo, cualquier otro gravamen. Si hay una servidumbre, ¿verdad?, constituida a favor de otros y que usted también está a favor de esa servidumbre. Entonces, y otros tipos de derechos que pueden recaer sobre esa casa. Y desde que el acreedor, ¿verdad?, esté íntegramente pagado de su crédito, debe restituir el inmueble. Ya el deudor dice, ya no te debo, devolverme mi casa, ¿verdad? Pero si el deudor, después de haber constituido el inmueble en anticresis, contrajera una nueva deuda, pero estamos hablando con el mismo acreedor, entonces
¿Qué es lo que va a pasar? En este caso, se va a observar lo dispuesto respecto al bien dado en prenda, ¿verdad? Profesora, disculpe, ¿allí qué otra deuda encaja? ¿Qué sé yo? Puede ser otro préstamo personal, A otro préstamo. A un préstamo préstamo personal. personal, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Bueno, también puedes constituir una hipoteca. Constituiste un usufructo, pero también lo puedes dar en hipoteca. Y la hipoteca es que el bien responde ante el incumplimiento de la obligación. Yo te prometo que te voy a ir pagando, pero yo necesito garantizar el crédito con el acreedor. Entonces le doy las escrituras de la casa. Ya habíamos constituido un anticres. Entonces él no me va a devolver el bien mientras yo no le pague el primer crédito y el segundo, ¿verdad? Ahora, en el caso del segundo, si yo no le pago, él se va a pagar con la hipoteca, porque esa es la garantía. La garantía es el bien inmueble. El bien inmueble está sirviendo de prenda, de garantía hipotecaria, ¿verdad? Bien. También las partes pueden estipular que en todo o en parte se compensen los frutos con los intereses, ¿verdad? También se puede estipular que se compensen los frutos con los intereses. ¿Cuánto es lo que va produciendo el inmueble? Y vamos amortizando los intereses. Siempre se amortizan primero los intereses y después se le aplica el capital, ¿verdad? Eso lo hacen todos los prestamistas y toda la gente que presta, ¿verdad? Y por eso es que son deudas caribas, nunca terminas de pagarlas. Habiendo intereses, por ejemplo, en la obligación, si nosotros pactamos en este contrato de anticrisis que va a generar el contrato intereses, entonces dice aquí, primero se pagarán los intereses y después el capital. Los intereses convencionales o legales continuarán devengándose, entonces, no obstante el anticrisis, ¿verdad? En caso de duda, que hay ambigüedad, que no se entiende, o de indeterminación, ¿verdad? Se entiende que el interés del dinero es el legal, es decir, si no estipulamos bien cómo es, qué tipo de interés es, ¿verdad? Recuerden de que usted no puede cobrar intereses, porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos para que usted esté inscrita como prestamista en el registro de la propiedad inmueble y mercantil? Usted necesita inscribirse para que le den una licencia, ¿verdad? Pero usted tiene que estar bajo las leyes de nuestra legislación. No puede cobrar más del 20%, ni el 20%, tal vez un 10, un 15, ¿verdad? Porque si no, usted se considera dentro de la usura y hay un delito de usura, ¿verdad? Y puede caer preso. Profesora, Dígame. ya tocando el tema, disculpe, ya que tocó el tema, ¿verdad? Sí. Sobre que si usted no es prestamista y hizo un préstamo y además no está inscrito y todo eso, yo he observado ese tema que tal vez hay empresitas que no son empresas para giro de préstamo, Sí, pero ¿ya? perfectamente bien usted Y puede hacen eso. demandar si no están inscritos en los juzgados. Porque ¿qué pasa? Vivís pagando y pagando y pagando intereses. Y por eso la gente dice, sí, ya he pagado 3 veces esa deuda, ¿verdad? Porque has pagado y has pagado intereses. Y entonces, ¿qué pasa? Eso ya No es baje el usura. capital. Entonces, podés buscar 2 o 3 personas más y entre 2 o 3 personas pueden firmar la demanda para irlo a demandar por usura. Y que demuestre dónde está la licencia, ¿verdad? Eso es un delito penal. Ustedes que miran penal, Sí, entonces sí es cierto. vamos a seguir entonces con nuestros artículos de qué es lo que establece nuestro Código Civil. También establece que el acreedor anticresista no puede dar en arriendo por más de 2 años, ¿verdad? El bien dado. Bueno, ¿Anticresista? buenos días. Ah, buenos días, ¿qué tal, Luis? Gusto de verlo. Buenos días, profe. Buenos días, compañero. Buenos días. Buenos días, colega. Ahora sí nos vamos a ver, qué bueno, ¿ah? Entonces, estamos viendo, ¿verdad? De que así van a ser las videoconferencias ahora, en su hora de clase, ¿oyeron, jóvenes? Para que Ok. yo solo, y les voy a montar día antes su videolectura para que ustedes oigan la clase, ¿verdad? Y entonces, ya cuando vengan aquí a la videoconferencia, ya ustedes pueden hacer sus preguntas si tienen alguna duda, ¿verdad? Bien.
Entonces decíamos que el acreedor anticrecista no puede dar en arriendo más de 2 años, ¿verdad? El inmueble que se le dio en anticresis, ¿verdad? Y el precio del arriendo pues será fijado por perito, porque mira, hay que controlar la deuda, ¿verdad? Porque si le está dando, por ejemplo, en $300 y le decís al dueño, no, si yo solo lo alquilé en 150, o sea, te estás valiendo del inmueble y ¿cómo pudiéramos decir? Estás obteniendo ganancias que no deberías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pacto fue de que usted recibió en anticresis ese bien para pagarse una deuda que tenía un deudor con usted, ¿verdad? Entonces el deudor le dice, aquí está el inmueble, trabajalo y pagarte con los frutos, ¿verdad? Pero entonces, o eso se habla también. Recuerden que en materia de contrato, todo se puede estipular en las cláusulas, porque también el otro va a estar trabajando y ¿qué ganancias obtiene para él? Ninguna, ¿verdad? Entonces también se puede arreglar eso, ¿verdad? Entonces el juez, ante quien se haga la solicitud, ¿verdad? Se oirá al deudor si estuviera en el lugar, ¿verdad? Y se hará constar el estado en que se recibe el bien, ¿verdad? Porque estamos hablando de que el acreedor anticrecista dio en arriendo el inmueble, pero no puede ser más de 2 años, ¿verdad? Ahora, el acreedor anticrecista puede pedir que se rebaje el alquiler, ¿verdad? Cuando el bien ha venido a menos. Por ejemplo, hay malas situaciones como ahorita, ¿no? La gente pues está sin trabajo, no tienen para pagar el alquiler, el canon de arrendamiento. Entonces, le pueden decir al acreedor anticrecista o al que está dando en anticresis, el que está dando en alquiler el bien, ¿verdad? Mire, rebájeme el alquiler de la casa, esto está malo, quedé sin trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, que le rebaje entonces el alquiler, cuando el bien ha venido a menos por cualquier circunstancia, ¿verdad? Ahora, por el tiempo que esté el bien sin darse en arriendo, pues no es responsable del acreedor. Pero entonces el acreedor anticrecista tiene que ir ante el juez y exponer, mire, no hay inquilino, puede pasar vista, no estoy percibiendo nada, ¿verdad? Ahora, todo lo que se ha dispuesto en este artículo, ¿verdad? Se aplicará pues a la anticresis o prenda pretoria, ¿verdad? Sin perjuicio de lo que establezca nuestro Código Procesal Civil, ¿verdad? Y eso es todo, jóvenes. Si tienen alguna duda, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los derechos y deberes que tiene el acreedor anticrecista, ¿verdad? Y también en la clase anterior mirábamos sus características, los efectos, ¿verdad? Que tiene este acreedor anticrecista, porque vemos nosotros que es un contrato bilateral, decíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay obligación de parte de los dos, el uno, ¿verdad? De recibir el bien dado en anticresis y hacerlo trabajar para pagarse, y el otro de entregar lo que es de él también, el deudor, para poder amortizar esa deuda que no ha podido cancelar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? También usted puntualizaba que es un contrato solemne porque Solemne porque tiene que constituirse se constituye en una Recuerden de que pública. el anticresis es un derecho real. Y como es un derecho real, tiene que ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble y mercantil. Es un gravamen. Cuando nosotros hablamos de un gravamen sobre la propiedad, no solo estamos hablando de pago de impuestos. Estamos hablando que el gravamen puede constituir una hipoteca, un embargo, un anticresis, un usufructo, una servidumbre. Cualquiera de estas puede constituir un gravamen que pesa sobre el inmueble. Entonces, eso altera la titularidad que el dueño tiene. Entonces, tiene que ser anotado en la columna de anotaciones preventivas. Por ejemplo, el embargo, en la hipoteca, en la columna de derechos reales, ¿verdad? Y entonces, por consiguiente, también el usufructo, la servidumbre y el anticresis, porque son derechos reales. Son modificaciones que sufre el principal derecho real en Nicaragua, que es la propiedad. Eso lo miramos en Civil 1. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Creo que
Ya pueden, no sé, y van a recibir las otras clases, ¿verdad? Porque no quiero también tomarme el tiempo del otro profesor, porque la orden fue que todas las clases de derecho van a ser así en la hora de su clase, ¿verdad? Entonces son las 9:57, ya 3 minutos para las 10. Entonces, Ok. muy buenos días. Entonces, gusto de verlo, me encanta porque estoy tomando asistencia, ¿verdad? Porque ya que es obligatorio, tenemos que tomar asistencia. Buenos días, Ismari, buenos días. Profesora, lo bueno que estamos todos hoy puntual. Dígame. Hoy hicimos un buen equipo, profesora. Estamos todos puntual. Así es, estamos presenciando. Profesora, hoy hicimos un buen equipo. Claro, claro, me encanta. Este grupo trabaja bien, nunca me ha fallado, ¿verdad? Y me encanta que también son disciplinados, se preocupan por sus tareas. Pues en general nunca he tenido problemas con ustedes. Me encanta, ¿verdad? Y cuentan conmigo también. Cualquier duda, cualquier problema que tengan, estoy a la orden. Buenos días. De hecho, le agradecemos, profesora. Oiga. Muchas gracias, Alexander. Yo también estoy y como muy siempre, agradecida. profesora, excelente diapositiva y no me quejo, buenísima presentación. ¿Cómo no, hija? Muchas gracias. Buen dominio del tema y mucho que aprenderle. ¿Cómo no? Bueno, dígale a profesora, Javier que no gracias. se preocupe del escrito que lo voy a meter el lunes. ¿Ya? Ok, está ya, bien. ya, ahora ando con una máscara como Robocop. Tengo que ver los juzgados, entonces hay que andar con una máscara como Robocop, ¿verdad? Está bien. Entonces, gusto de verlo. Y pasen muy buen día. Buen día, profesora. Buenos días, colegas. ¿Cómo no? Buen día, profe. Pasen buen día. Buenos días. Sí, buenos días, Mara. Buen día a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Bye bye.